Buenas noches, muy buenas noches para todos los presentes en este espacio. Mm, hace tiempo, ya algún tiempo que no nos veíamos. Para mí, como siempre, es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes. Eh, bueno, yo creo que comenzamos. Espero me estén escuchando bien. Hoy vamos a hacer un recorrido muy rápido por tres autores. Vamos a tener a Augusto Monterroso, vamos a tener a Bertolt Brecht y vamos a tener también a Horacio Quiroga. No es precisamente en el orden en que vamos a leer, pero vamos a estar ahí. Buenas noches, Citro Speak. Parece que sí estoy en vivo, sí estoy directo. Muy buenas noches, Alexa, y yo creo que comenzamos. Comenzamos y empecemos esta noche con Horacio Quiroga. De Horacio Quiroga escogí un cuento que escuché en la universidad en esos tiempos, en otrora tiempos maravillosos. Los de hoy son también maravillosos, pero en otro contexto. El cuento de Horacio Quiroga con que vamos a empezar esta noche se llama Las medias de los flamencos. Cierta vez, las víboras dieron un gran baile. Invitaron a las ranas y a los sapos, a los flamencos y a los yacarés y a los pescados. Los pescados, como no caminan, no pudieron bailar, pero siendo el baile a la orilla del río, los pescados estaban asomados a la arena y aplaudían con la cola. Los yacarés, para adornarse bien, se habían puesto en el pescuezo un collar de bananas y fumaban cigarrillos paraguayos. Los sapos se habían pegado escamas de pescado en todo el cuerpo y caminaban meneándose, como si nadaran. Y cada vez que pasaban muy serios por la orilla del río, los pescados les gritaban, haciéndoles burla. Las ranas se habían perfumado todo el cuerpo y caminaban en dos pies. Además, cada una llevaba colgada, como un farolito, una luciérnaga que se balanceaba. Pero las que estaban hermosísimas eran las víboras. Todas, sin excepción, estaban vestidas con traje de bailarina, del mismo color de cada víbora. Las víboras coloradas llevaban una pollerita de tul colorado, las verdes una de tul verde, las amarillas otra de tul amarillo y las yararás una pollerita de tul gris pintada con rayas de polvo de ladrillo y ceniza, porque así es el color de las yararás. Y las más espléndidas de todas eran las víboras de coral, que estaban vestidas con larguísimas gasas rojas, blancas y negras, y bailaban como serpentinas. Cuando las víboras danzaban y daban vueltas apoyadas en la punta de la cola, todos los invitados aplaudían como locos. Solo los flamencos, que entonces tenían las patas blancas y tienen ahora como antes la nariz muy gruesa y torcida, solo los flamencos estaban tristes, porque como tienen muy poca inteligencia, no habían sabido cómo adornarse. Envidiaban el traje de todos, y sobre todo el de las víboras de coral. Cada vez que una víbora pasaba por delante de ellos, coqueteando y haciendo ondular las gasas de serpentinas, los flamencos se morían de envidia. Un flamenco dijo entonces: yo sé lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos medias coloradas, blancas y negras, y las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. Y levantando todos juntos el vuelo, cruzaron el río y fueron a golpear en un almacén del pueblo. ¡Tan, tan! Pegaron con las patas. ¿Quién es? Respondió el almacenero. Somos los flamencos. ¿Tienes medias coloradas, blancas y negras? No, no hay, contestó el almacenero. ¿Están locos? En ninguna parte van a encontrar medias así. Los flamencos entonces fueron a otro almacén.
Tan, tan. ¿Tienes medias coloradas, blancas y negras? El almacenero contestó. ¿Cómo dice? ¿Coloradas, blancas y negras? No hay medias así en ninguna parte. Ustedes están locos. ¿Quiénes son? Somos los flamencos, respondieron ellos. Y el hombre dijo, entonces son con seguridad flamencos locos. Fueron a otro almacén. Tan, tan. ¿Tienen medias coloradas, blancas y negras? El almacenero gritó. ¿De qué color? ¿Coloradas, blancas y negras? Solamente a pájaros narigudos como ustedes se les ocurre pedir medias así. Váyanse enseguida. Y el hombre los echó con la escoba. Los flamencos recorrieron así todos los almacenes y de todas partes los echaban por locos. Entonces un tatú, que había ido a tomar agua al río, se quiso burlar de los flamencos y les dijo, haciéndoles un gran saludo. Buenas noches, señores flamencos. Yo sé lo que ustedes buscan. No van a encontrar medias así en ningún almacén. Tal vez haya en Buenos Aires, pero tendrán que pedirlas por encomienda postal. Mi cuñada, la lechuza, tiene medias así. Pídanselas y ella les va a dar las medias coloradas, blancas y negras. Los flamencos le dieron las gracias y se fueron volando a la cueva de la lechuza y le dijeron, buenas noches, lechuza. Venimos a pedirte las medias coloradas, blancas y negras. Hoy es el gran baile de las víboras y si nos ponemos esas medias, las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. Con mucho gusto, respondió la lechuza. Esperen un segundo y vuelvo enseguida. Y echando a volar, dejó solos a los flamencos y al rato volvió con las medias. Pero no eran medias, sino cueros de víboras de coral. Lindísimos cueros recién sacados a las víboras que la lechuza había cazado. Aquí están las medias, les dijo la lechuza. No se preocupen de nada, sino de una sola cosa. Bailen toda la noche, bailen sin parar un momento, bailen de costado, de pico, de cabeza, como ustedes quieran, pero no paren un momento, porque en vez de bailar, van entonces a llorar. Pero los flamencos, como son tan tontos, no comprendían bien qué gran peligro había para ellos en eso, y locos de alegría se pusieron los cueros de las víboras de coral, como medias metiendo las patas dentro de los cueros, que eran como tubos, y muy contentos se fueron volando al baile. Cuando vieron a los flamencos con sus hermosísimas medias, todos les tuvieron envidia. Las víboras querían bailar con ellos, únicamente, y como los flamencos no dejaban un instante de mover las patas, las víboras no podían ver bien de qué estaban hechas aquellas preciosas medias. Pero poco a poco, sin embargo, las víboras comenzaron a desconfiar. Cuando los flamencos pasaban bailando al lado de ellas, se agachaban hasta el suelo para ver bien. Las víboras de coral, sobre todo, estaban muy inquietas. No apartaban la vista de las medias y se agachaban también tratando de tocar con la lengua las patas de los flamencos, porque la lengua de las víboras es como la mano de las personas. Pero los flamencos bailaban y bailaban sin cesar, aunque estaban cansadísimos y ya no podían más. Las víboras de coral, que conocieron esto, pidieron enseguida a las ranas sus farolitos, que eran bichitos de luz, y esperaron todas juntas a que los flamencos se cayeran de cansados. Efectivamente, un minuto después, un flamenco, que ya no podía más, tropezó con el cigarrillo de un yacaré, se tambaleó y cayó de costado. Enseguida las víboras de coral corrieron con sus farolitos y alumbraron bien las patas del flamenco, y vieron que eran aquellas medias y lanzaron un silbido que se oyó desde la otra orilla del Paraná. No son medias, gritaron las víboras, sabemos lo que es, nos han engañado. Los flamencos han matado a nuestras hermanas y se han puesto sus cueros como medias. Las medias que tienen son víboras de coral. Al oír esto los flamencos, llenos de miedo porque estaban descubiertos, quisieron volar.
pero estaban tan cansados que no pudieron levantar una sola pata. Entonces, las víboras de coral se lanzaron sobre ellos y enroscándose en sus patas les deshicieron a mordisco las medias. Les arrancaron las medias a pedazos, enfurecidas, y les mordían también las patas para que murieran. Los flamencos, locos de dolor, saltaban de un lado para otro sin que las víboras de coral se desenroscaran de sus patas, hasta que al fin, viendo que ya no quedaba un solo pedazo de media, las víboras los dejaron libres, cansadas y arreglándose las gasas de sus trajes de baile. Además, las víboras de coral estaban seguras de que los flamencos iban a morir, porque la mitad, por lo menos, de las víboras de coral que los habían mordido eran venenosas. Pero los flamencos no murieron, corrieron a echarse al agua, sintiendo un grandísimo dolor. Gritaban de dolor y sus patas, que eran blancas, estaban entonces coloradas por el veneno de las víboras. Pasaron días y días, y siempre sentían terrible ardor en las patas, y las tenían siempre de color de sangre, porque estaban envenenadas. Hace de esto muchísimo tiempo, y ahora todavía están los flamencos casi todo el día con sus patas coloradas metidas en el agua, tratando de calmar el ardor que sienten en ellas. A veces se apartan de la orilla y dan unos pasos por tierra para ver cómo se hallan. Pero los dolores del veneno vuelven enseguida y corren a meterse al agua. A veces el ardor que sienten es tan grande que encogen una pata y quedan así horas enteras, porque no pueden estirarla. Esta es la historia de los flamencos que antes tenían las patas blancas y ahora las tienen coloradas. Todos los pescados saben por qué es y se burlan de ellos, pero los flamencos, mientras se curan en el agua, no pierden ocasión de vengarse, comiendo a cuanto pescadito se acerca demasiado a burlarse de ellos. Y ese es el cuento de cómo los flamencos adquirieron su color peculiar, cómo descansan en una pata y cómo se alimentan. Buenas noches a todos. Alexandra, buenas noches. Ya había saludado Cito Speak, muy buenas noches. Maestra Zulay, maestro Francisco, qué placer tenerlo en este espacio. Maestro Edgar, muy buenas noches. Y ahí vamos llegando y nos vamos uniendo a esta transmisión. Ese es el primer cuento. En el popurrí de hoy quiero leerles a Augusto Monterroso. Me encanta Monterroso, especialmente en sus cuentos cortos. Para esta noche y antes de leerles a Bertolt Brecht, les voy a leer dos cuentos que siempre me han hecho pensar de alguna manera, muy particularmente la vida, especialmente la vida del docente. El primero se llama La oveja negra. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras eran rápidamente pasadas por las armas, para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en el arte de la escultura. Y el segundo de esta noche se llama El grillo maestro. Allá, en tiempos muy remotos, un día de los más calurosos del invierno, el director de la escuela entró sorpresivamente al aula en que el grillo daba a los grillitos su clase sobre el arte de cantar, precisamente en el momento de la exposición en que les explicaba que la voz del grillo era la mejor y la más bella entre todas las voces, pues se producía mediante el adecuado frotamiento de las alas contra los costados,
en tanto que los pájaros cantaban tan mal porque se empeñaban en hacerlo con la garganta, evidentemente el órgano del cuerpo humano menos indicado para emitir sonidos dulces y armoniosos. Al escuchar aquello, el director, que era un grillo muy viejo y muy sabio, asintió varias veces con la cabeza y se retiró, satisfecho de que en la escuela todo siguiera como en sus tiempos. Cuentos cortos para pensar la docencia. Bueno, sigamos en este popurrí que lo tildé así. Y hoy la sesión es corta, pero quiero acabar con estos cuentos de Bertolt Brecht. Son una serie de 5 cuentos y los cuentos se llaman Si los tiburones fueran hombres. Comencemos con el primero. Si los tiburones fueran hombres, parte 1. Si los tiburones fueran hombres, harían construir en el mar cajas enormes para los peces pequeños, con toda clase de alimentos en su interior, tanto plantas como materias animales. Se preocuparían de que las cajas tuvieran siempre agua fresca y adoptarían todo tipo de medidas sanitarias. Si, por ejemplo, un pececito se lastimase una aleta, enseguida se la vendarían de modo que no se les muriera prematuramente. Para que los pececitos no se pusieran tristes, de vez en cuando organizarían grandes fiestas acuáticas, pues los pececitos alegres tienen mejor sabor que los tristes. Si los tiburones fueran hombres, parte 2. Si los tiburones fueran hombres, habría escuelas en el interior de las enormes cajas construidas para los pececitos. En esas escuelas se enseñaría a los pececitos a entrar en las fauces de los tiburones. Necesitarían tener nociones de geografía para mejor localizar a los grandes tiburones que andan por ahí holgazaneando. Lo principal sería, naturalmente, la formación moral de los pececitos. Se les enseñaría que no hay nada más grande ni más hermoso para un pececito que sacrificarse con alegría. También se les enseñaría a tener fe en los tiburones y a creerles cuando les dijesen que ellos ya se ocupan de forjarles un hermoso porvenir. Se les daría a entender que ese porvenir que se les auguraba solo estaría asegurado si aprendían a obedecer. Los pececitos deberían guardarse bien de las bajas pasiones materialistas, egoístas o marxistas. Si algún pececito mostrase semejantes tendencias, sus compañeros deberían comunicarlo inmediatamente a los tiburones. Si los tiburones fueran hombres, parte 3. Si los tiburones fueran hombres, se harían la guerra entre sí para conquistar cajas y pececitos extranjeros. Además, cada tiburón obligaría a sus propios pececitos a combatir en esas guerras. Cada tiburón enseñaría a sus pececitos que entre ellos y los pececitos de otros tiburones existe una enorme diferencia. Proclamarían que, si bien todos los pececillos son mudos, como todo el mundo lo sabe, lo cierto es que se callan en idiomas muy distintos y por eso jamás logran entenderse. A cada pececito que, en la guerra, matara a unos cuantos pececitos enemigos, de esos que se callan en otro idioma, se le concedería una medalla de algas marinas y se le otorgaría, además, el título de héroe. Si los tiburones fueran hombres, parte 4. Si los tiburones fueran hombres, tendrían su arte. Habría hermosos cuadros en los que se representarían los dientes de los tiburones en colores maravillosos y sus fauces
como puros jardines de recreo en los que da gusto retozar. Los teatros del fondo del mar mostrarían a heroicos pececitos entrando entusiasmados en las fauces de los tiburones, y la música sería tan bella que, a sus sones, precedidos por la orquesta, los pececitos se precipitarían en tropel dentro de esas fauces, arrullados por los pensamientos más deliciosos, como en un ensueño. Si los tiburones fueran hombres, parte 5. Si los tiburones fueran hombres, habría una religión. Esa religión enseñaría que la verdadera vida comienza para los pececitos en el estómago de los tiburones. Si los tiburones fueran hombres, parte 6. Si los tiburones fueran hombres, los pececitos dejarían de ser todos iguales, como lo son ahora. Algunos ocuparían ciertos cargos, lo que los colocaría por encima de los demás. A aquellos pececitos que fueran un poco más grandes, se les permitiría incluso tragarse a los más pequeños. Los tiburones verían esta práctica con agrado, pues les proporcionaría mayores bocados. Los pececillos más gordos, que serían los que ocupasen ciertos puestos, se encargarían de mantener el orden entre los más pequeños y se harían maestros u oficiales, ingenieros especializados en la construcción de cajas, etcétera, etcétera, etcétera. Fin. A veces uno anda en un mar y uno no sabe realmente para quién trabaja y sobre todo cómo trabaja. Muy buenas noches, Luz Ángela, Murcia. Y buenas noches a todos los que han estado pendientes de esta transmisión. Hoy con un popurrí muy corto de cuentos cortos de 3 autores que han pasado por este mundo. Les agradezco mucho su tiempo. Prometo mejorar la cantidad y la calidad en algún momento, tanto de los cuentos como de la lectura. Fue una sesión corta, pero creo que fue una sesión interesante. Espero realmente les haya gustado y nada, sigamos viviendo en un mundo repleto de tiburones, de grillos maestros y de muchos otros animales que nos acompañan. Para todos, mil gracias por su tiempo. A los que no pudieron ver el espacio, por supuesto, queda siempre guardado para una visualización posterior. Una muy feliz noche. Gracias, Cito Speak. Y la próxima semana más cuentos.